El derecho en la vida diaria le agradece la información a Diario Judicial, portal argentino de noticias jurídicas. Directora licenciada Analía Siguier y los doctores Matías Werner y Guillermo Páez Juárez. Secretariado de Ayuda Cristiana a las Cárceles. Presidente doctor Alberto Raúl Santos Giordano, Defensor Público Oficial de la Nación. Asociación Amigos Caranicultores Rosario Sur, Presidente doctor Juan Carlos Mengarelli y Secretario de la Confederación Ornitológica Argentina, miembro de la Confederación Mundial. Les contamos que estamos tratando de establecer una comunicación con la doctora Amalia Fensore. Ya la hemos tenido a la doctora con nosotros. Es una abogada de Cava, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se desempeña en muchos ámbitos. En Argentina es como una... También la hemos tenido en nuestro programa. Ella se especializa más en lo que es derecho societario y empresarial, pero también ha escrito libros que tienen que ver con el notariado. Ajá. Ha participado en congresos, simposios internacionales. Ha estado hace poco incluso en Córdoba. ¿Ya la tenemos a la doctora? La doctora Amalia Fensore, no sé si nos escucha. No se nos va a venir con la tonada, doctora. Ahí nos escuchó, nos escuchó. ¿Nos escucha, cierto, doctora? Sí. Es un placer tenerla, doctora, nuevamente. Es un gusto poder contar con usted. Un poco lejano, pero vamos a ver acá si... Sí, yo también la escucho un poquito. ¿Me escuchan bien? Sí, un poquito lejana, sí. A ver si puedo. Recién nos quedamos fuera del aire. Pero volvimos, ahí? A ver. Bueno. ¿Ahora está bien, doctora? Sí, les escucho mejor ahora, perfecto. Yo escucho bien. ¿Vos, Marta, escuchás? Sí, bueno, yo le escucho, sí. Problemas técnicos, pero estamos. Pero siempre pasan cosas así. Y la doctora nos Es normal. No, ya ella en Córdoba, según tengo entendido, estuvo visitando el edificio de una empresa que usted ayudó a fundar. Que no mucha gente puede decir eso. Sí, así es. Sí, bueno, ante todo, muy buenas tardes a ustedes, a todo el público que me está escuchando, a mi querido Rosario, que es verdad, he pecado porque he pasado por Córdoba y no bajé a saludarla. No, está Estuve bien. mal. No. Estuve mal, pasé por Rosario, pero fue un flash mi pasada. Pero sí, ante todo, gracias por invitarme nuevamente, estoy muy contenta de volverlas a escuchar, las escuché en la primera parte, lo que estaban hablando muy interesante. Lo que se pudo oír. Y bueno, he estado por allá. ¿Cómo? Lo que se pudo oír. Lo que se pudo oír, bastante. Nada, perfecto, por lo menos a mí que estaba escuchando la radio, como el público en general, fue lo último y justo se han ido a la tanda, así que no se preocupen. Yo creo que las jornadas notariales en Cava las hacen el 20 de noviembre, no el 27 como acá en Rosario. La jornada solidaria. Sí. Importantes. Ustedes saben que yo, el amor también, mi otro amor, digamos, del costado societario, siempre fue la parte notarial. De hecho, el libro que yo tengo el protocolo de la escribanía. Así que es importante esas jornadas. Muy interesante el tema, ¿eh? Sí, es para no desaprovecharlo, doctora. Así es. Aquellos que tengan la posibilidad, obviamente, ustedes han hecho la invitación muy bien. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan esta tarde? ¿Cómo está Rosario? Soleado. Está lindo, hace calor, pero está lindo. ¿Pero hace calor? Acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque ahora estoy acá, no empiecen a decir, no estoy en la sierra, por desgracia. Bien. Está caluroso, pero agradable. Bien, estamos bien todos entonces. Sí, estamos bien. ¿Y si tenemos que alquilar, doctora? Qué problema, ¿no? ¿Qué tema? Para todo, para el inquilino, para el locador. Exactamente. Hablando de alquileres es un gran tema porque creo que esto les afecta a todos los que nos están escuchando, no solamente abogados o como ustedes también colegas. Creo que es un tema más que interesante porque hoy en día ustedes verán que está muy cuestionado el tema de las ventas, no solo de alquileres sino de ventas. O sea, nada se vende, si se alquila, vamos a ver qué pasa con este semáforo que les voy a decir, el amarillo, atención, y digamos, estamos en una situación que realmente es preocupante por la inflación que hay y la gran oferta
y demanda también de lo que estamos hablando a nivel inmobiliario, ¿no? Así que creo que hablar de este tema que ustedes me convocaron, que para aquellos que no lo escucharon, lo repito, es la nueva ley de alquileres, deja mucho de qué hablar, es muy importante a la hora de, más que nada, que es una ley que no está bien vista, ustedes saben que la quieren sacar, es un tema de política interna también, no beneficia mucho al dueño, ¿sí? Así que si quieren nos metemos de lleno con el tema. Sí, doctora, sí. Más que también alquilan, viene mucha gente de afuera también, viene a alquilar. Exactamente, sí, eso me gustó mucho lo que dijiste recién, porque es así como lo decís, sí, esto de, ¿se acuerdan cuando uno alquila el Airbnb, cuando, por ejemplo, tengo una propiedad, ¿no es cierto? Y suponte, yo fui a Córdoba, podía haber no estado en un hotel donde tuve que parar, bueno, por el tema de clientes, y podía haber alquilado un departamento, ¿sí? Entonces, alquilado por un tiempo escaso, temporario, ¿sí? Y eso se usó mucho, más que nada antes de la pandemia, ¿lo recuerdan? Sí, era una modalidad bastante común. Sí. Se pagaba mucho en dólares, bueno, después el dólar se fue por las nubes, sigue por las nubes, porque acá siempre seguimos por las nubes, pero a lo que voy es esto, fíjense la importancia de esta ley y ver si afecta a todo esto que estamos hablando, ¿no? Porque el que nos escucha va a decir, bueno, a ver, perfecto, nos va a hablar acá la abogada del tema de la legislación, etcétera, pero a la gente le interesa, primero, si hubo cambios, que obviamente que sí hubo, y a grandes rasgos les digo, el cambio fue primero en el plazo, uno cuando alquilaba, ahora vamos a volver sobre eso, siempre antiguamente era por 2 años o renovaba, ahora el plazo mínimo, ¿sí? Ya sea de uso vivienda o comercial, atención acá, es de 3 años. El tema de la garantía, que vamos a explicar un poco más, pero a grandes rasgos les digo, ustedes cuando salían, por ejemplo, como garante de una amiga que quería alquilar su primer departamento para estudiar, para lanzarse a lo que es la ciudad, a Rosario o acá también en la zona de Buenos Aires, ¿qué hacía? Decía, ay, necesito un inmueble, amiga, un inmueble a tu nombre, o de mi madre, o de mi padre, porque la única garantía era la propiedad del inmueble, ¿sí? Esta ley vino a decir, bueno, atención, vamos a ver ahora que en la práctica se venían viendo otro tipo de garantías, los cuales después vamos a hablar un poco más, que es, por ejemplo, un recibo de sueldo, de la empresa, del empleador, ¿sí? Que es, por ejemplo, seguro de caución, habrán escuchado mucho en las inmobiliarias y en las compañías. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Ya tenemos varios cambios. Una, las garantías, como que pareciera ser que lo que estaba funcionando en la realidad, la ley lo legisla, valga la redundancia, porque dice no solamente voy a tener como garantía sí o sí un inmueble, ¿sí? Sino también lo que estuvimos hablando. El plazo, que ya sabemos que como mínimo son 3 años, entonces uno lo piensa más, 3 años, ¿qué pasa? ¿Sí? El tema de cómo ajusto, más ahora, con la inflación que hay, cómo ajusto esto de el alquiler, ¿no? Para que no me quede desequilibrado a la hora de la firma, porque si yo alquilo, ¿sí? Ahora con la inflación que hay, recuerdan que antes los tocábamos, así hablando vulgarmente para que todos nos entiendan, cada 6 meses. Sí. ¿Y ahora? ¿Se acuerdan que se iban actualizando? Ahora es anual y por el índice que depende del Banco Central. Entonces estamos tirando varias información, ¿sí? Para que la gente también aprenda y escuche del otro lado. Entonces, el plazo mínimo son 3 años, la garantía ya no es solamente un inmueble, el tema de que los vamos a ajustar a los alquileres, porque hay mucha inflación y más ahora, de forma anual y de acuerdo al índice del Banco Central, como lo puede ir cotejando a medida que va avanzando, se ingresa a las noticias del banco. Y hay que registrar los contratos de alquiler también, todo eso. Exactamente. Pero también, así como estamos hablando de estas cosas, hay cuestiones, por ejemplo, cuando hablamos de los alquileres temporarios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta ley? ¿Cuándo es esta ley? Porque hay que ver a qué contratos yo aplico esta ley. ¿Se puede aplicar a aquellos que eran anteriores, por ejemplo, a la pandemia? ¿Qué pasa con la pandemia y los alquileres? Bueno, esta ley surge en julio del año pasado, 2020, en plena pandemia, que no salíamos ni a la esquina. No. Valga la redundancia. Y los legisladores la deben haber aprobado desde sus casas, virtualmente. Se supone.
El tema es que hizo mucho ruido en el ambiente, no solamente inmobiliario, sino en todo tipo de áreas, porque uno dice, bueno, voy a hablar de alquileres y el rubro es sí o sí inmobiliario. No, esto afecta a todos. Afecta a una empresa, por ejemplo, en mi área hay muchos contratos que son de alquileres, ¿sí? Porque obviamente están alquilando la sede de una sociedad, por ejemplo. Entonces no es que afecta solamente a aquel que tiene un inmueble, que hoy en día quien lo tiene es dichoso y además quien lo mantenga, ¿no es cierto? Dado la situación actual, sino que afecta a empresas, afecta al empleador, ¿sí? En el área laboral. Es no poco menor, pero cuando surge esta ley, volviendo para atrás, Sí. que reitero es en julio de 2020, en plena pandemia, un poco descolocó a todos. ¿Por qué? Justamente porque uno empezaba a decir, bueno, esta ley se puede aplicar a estos contratos que me quedaron hace un mes atrás o que fueron afectados por la pandemia, porque ¿qué pasó acá? ¿Ustedes recuerdan, más allá de esta ley, que cuando vino la pandemia hay mucha gente que no podía pagar? No, porque no podían trabajar. Porque no estaban trabajando. Claro. ¿Se acuerdan? Sí, o había que tener, si uno quería viajar en el subte, tenía que tener la SUBE habilitada. Como trabajador esencial. Claro, si no, no te la tomaban. Exactamente. El tema es que había muchos que no eran esenciales, había muchas personas, y hay muchas personas que quedaron sin trabajo a raíz de la pandemia, ya venía mal un poco también nuestro país, y esto empeoró. Entonces empezaron a verse estas cuestiones. ¿Cómo hago para cumplir ese contrato? Bueno, esto lo hemos hablado, recuerdan un poco en la parte de renovación de contratos, creo que fue este año con ustedes, quien tuvo el gusto de conocerlas. Pero más allá de eso, está bueno aclarar, ¿no? Porque uno dice, bueno, esta nueva ley, con tantas exigencias, ventajas y desventajas, ¿no? Porque algunas son buenas y otras no. ¿Se aplica? Sí, se aplica desde julio en adelante. Claro. ¿Sí? Es decir, 2020 a la fecha. Todos los contratos que eran anteriores a esa fecha se rigen por la otra, digamos, normativa que no era esta ley. Esta ley es la 27.551, para aquel que sabe un poco más de derecho y nos está escuchando y quiere saber el número, ¿no? Que a veces no sabe tantas veces que no saben cuál es. Ahora bien, entonces, ¿qué tema este, no? El decir, bueno, ya sabemos que no podemos ir a contratos que sean anteriores a esta fecha. Perdón, doctora, es de julio del 2020. ¿Y cuándo empezó a regir? ¿Cuándo lo reglamentaron? Aproximadamente al toque, sí. El tema es el siguiente. Anterior a esto no podíamos aplicarla. Anterior a esto estábamos en plena pandemia y teníamos muchas teorías y ver si podíamos hacer valer o no el contrato, que esto lo hablamos en otras ocasiones, como es el caso de estas teorías de imprevisión, fuerza mayor. Sí, es cierto. Sí. Recuerdan que lo hablamos. Ahora bien, mi pregunta, bueno, y también un tema, el desalojo, ¿no? Que eso lo vamos a ver después, ¿no? Porque cómo hacer y qué se pactaba. Ustedes recuerdan que antes, cuando uno firmaba un contrato de alquiler, siempre se solía decir y se hacía un convenio de desocupación. ¿Se recuerdan? Sí. Que siempre iba firmado automáticamente atrás del contrato original de alquiler. Bueno, ahora uno en el mismo contrato va a plasmar la posibilidad de que haya una mediación, entre comillas podría decir una conciliación, una especie de arbitraje para conciliar las partes y lograr un equilibrio contractual y no terminar en un juicio de desalojo. ¿Sí? Son cosas que se venían hablando, como el tema que les dije de la garantía. En la práctica se veía que uno por atrás agarraba un recibo de sueldo, etc. ¿Por qué se veía esto? Porque es fácil. Vieron que la práctica supera a veces la realidad, ¿no? Así es. Sí. ¿Por qué? Porque a veces gana, y en este caso ganó, porque imagínense, muchas personas, y más ahora, no tienen la posibilidad de tener una persona que les salga de garantía con una propiedad. Y la única alternativa, por ejemplo, que tenía era una inmobiliaria, obtener un seguro de caución, o por ejemplo, el recibo de sueldo de su empleador. Entonces, bueno, esto se venía masticando. Lo que pasa que, bueno, no salía la ley. Esta ley igual tiene sus ciertas críticas porque se dice que beneficia mucho más al inquilino que al dueño. Y acá la idea, sin entrar en esto del gran debate de política que hay atrás, no interna, a mí me interesa que la gente se quede con este concepto, que siempre en este tipo de contratos de alquiler, como en cualquiera, lo que hay que lograr es el equilibrio contractual, ¿sí? Y que se beneficien de la misma forma
yo diría directa y proporcionalmente a ambas partes. Uno lo dice y parece que es fácil, pero esto no se da en la práctica. No se da. ¿Y por qué? Justamente porque es difícil lograr eso y porque a veces uno quiere sacar más ventaja que el otro. Entonces yo siempre digo que esa letra chica del contrato o esa letra chica del contrato que a veces por miedo no aparece, debería estar y bien clara. Por ejemplo, suponte, fijar las pautas bien establecidas y todo lo que se les ocurra en un contrato por medio de cláusulas. Cláusulas que no tienen que ser abusivas, claro. Sino que tienen que lograr ese equilibrio. Entonces, a ver, ustedes me van a decir, sí, pero ¿quién me ajusta el contrato de manera anual? Si todos lo están haciendo por detrás, entre comillas, cada unos meses, porque esta inflación es imparable. Bueno, es correcto. El tema es que las partes estén de acuerdo y que no estemos violando ningún tipo de derechos de ambas. ¿Sí? Entonces yo lo que estoy diciendo, de que el plazo mínimo son 3 años, de que se debería ajustar, como dice la ley, anualmente por el Banco Central, ¿no es cierto? De que la garantía no es solamente, suponte, un inmueble, sino que puede ser un seguro de caución o podría ser recibo de sueldo de, por ejemplo, la persona que me contrató para trabajar laboralmente. Todo esto podría ser más flexible si las partes así lo desearan. Obviamente, ojo, el gran tema, ¿cuál es? ¿Quién paga los impuestos? ¿Qué pasa con las expensas o gastos extraordinarios? ¿O no? Ustedes vieron que antes de la ley siempre, bueno, se fijaba que los impuestos, los servicios, mejor dicho, los servicios, luz, gas, el inquilino, ¿sí? Lo paga el inquilino. Pero, por ejemplo, se podría pactar que la BL o ARBA, si era, por ejemplo, provincia, lo abone la otra parte. Bueno, acá sigue pasando lo mismo, pero vamos a hacer una breve síntesis antes de que ustedes me echen. No, vamos a echar. Nos quedamos entonces, hasta que hasta que lo diga. Bueno, recordemos para la gente. Plazo mínimo 3 años, uso habitacional, vivienda o comercial. El índice se ajusta anualmente, como por el índice del Banco Central, me voy informando. ¿sí? Bien. A su vez, la garantía no es solo un inmueble, sino que pueden ser otro tipo como las que mencionamos recién, recibo de sueldo, etc. ¿sí? ¿Quién paga, por ejemplo, los servicios? Bueno, obviamente los servicios básicos, el inquilino. Los demás, que son los que hacen, por ejemplo, y se ven en la escritura cuando ustedes hacen una venta o compra, que es AISA, ABL, ARBA, municipalidad, se puede pactar, ver bien si están de acuerdo las partes. El internet también. Los extraordinarios, exacto, les compete siempre al dueño, exactamente. ¿Qué pasa con los arreglos? ¿Sí? Las expensas extraordinarias. Bueno, eso tiene que pactarse bien, ¿sí? Y lo pueden ir viendo en la ley, que reitero es la 27551. ¿Por qué? Porque obviamente todo lo que no se escribe, ¿sí? No existe para las partes. Y se va a estar a la letra que surja de la ley. Claro. Y esto va a ser, como dije yo, como es una ley que tiene una trampa y beneficia más al inquilino, no le va a beneficiar a nada al que tiene una propiedad y suponte yo soy dueña y quiero yo dar en alquiler. Entonces, atención acá. ¿Sí? A su vez, pactar en la última parte del contrato, más allá de los tribunales que les competan, supuesto que suele haber conflictos, esperemos que no, claro, la mediación, claro, un posible tema de lo que es conciliación, ¿no? ¿Qué pasa ante la falta de pago? ¿Sí? Entonces establecer bien todas estas condiciones, que no son pocos menores, ¿sí? Una cosa importante, organismo latente para siempre, la FIP, les comento, nuestro gran amigo. Y con nuestro amigo el broche final. Amigo y enemigo. Amigo. Bueno, tratemos de que sea más amigo o un amigo hasta ahí, ¿cierto? Sí. El hecho de roce, diría yo. ¿Por qué? Porque la FIP, ¿sí? La FIP obliga a que se registren los contratos, o sea, la FIP se mete por todos lados, cosa que antes no eran tan así, ¿recuerdan? Sí. Bueno, ahora me obligan. ¿Qué pasa con las inmobiliarias? Bueno, obviamente la ley les da un mayor prestigio al corredor inmobiliario, porque le dice usted es el que debería, ¿no es cierto?, ocuparse de ser el intermediario adecuado. Bueno, ustedes van a decir, bueno, por esto en la práctica mucho no se ve o se ve mal. Bueno, es lo que dice la ley.
¿ok? Y también hay un tema que la ley reguló, esto es como nuevo y para ir cerrando, que tiene que ver con el tema del Programa Nacional de Alquiler Social. ¿Sí? Es un programa que se crea con qué finalidad? Para adoptar medidas que tiendan a facilitar el acceso de una vivienda digna, ¿sí? Para que pueda vivir cualquier persona hoy en día. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? Estos son, por así decir, temas que trajo esta ley, reitero, la nueva ley de alquileres 27551, y que hizo flash y se empezó a mezclar y a tener problemas con el famoso decreto de necesidad de urgencia 320 del 20, que ustedes recuerdan que fue cuando surgió la primera parte. Sí, sí, así es. Sí. Doctora, ha puntualizado, ha hecho un resumen. Claro y conciso, ha tocado todo. Para guardar en archivo el que quiera aprender. Actualización. Doctora, siempre un gusto escucharla. Y seguimos en contacto, doctora. Lo saludamos al licenciado Corbela, que lo escuchamos por ahí antes, que estaba dando vueltas. Me parece. Sí. Él a veces produce y está por acá en la oficina. Está trabajando, así, un saludo. Sí, les manda cariños y también para ustedes. La verdad las aprecio mucho, les deseo a ustedes y a toda la audiencia que tengan un excelente fin de semana y que voten bien, ¿sí? Sí, eso esperamos, que se vote bien. Eso tratamos. Y bueno, a ver cuándo viene por Rosario. Sí, Dios mediante, les prometo, ahora sí, no, ya he pasado como un flash, eso es verdad. No, pero cuando pueda, vaya a lugares más lindos. Sí, primero. Rosario es muy lindo. Rosario yo he estado mucho, trabajo también en Rosario, este año no pude ir, es muy lindo y la verdad no tiene nada que envidiarle a Capital acá. Sí, que no la tenemos a la doctora Fensor, esto, que no la tenemos acá. Si voy, les prometo estar ahí con ustedes. Eso le envidiamos. ¿Ve algo para envidiarle? Ay, ¿veo? No, al contrario, yo envidio que estén ahí en un lugar ahora en estas playitas ahí de Rosario, tomando algo con este sol. Muchas gracias, doctora. Hasta siempre, doctora. Gracias nuevamente. Chao, un beso grande. Buen fin de semana. Gracias. Hablábamos con la doctora Amalia Fensore, que como dijimos antes es especialista en Derecho Empresarial, Derecho Societario, y también ha sido, como dijimos antes, disertante en conferencias, en simposios, tanto nacionales como internacionales, además siendo ella muy instruida en todo lo que es el derecho notarial, incluso ha escrito libros del tema. Por eso también le agradecemos que nos haya brindado su tiempo para participar el día de hoy, para hablar de esto tan polémico y que no se conoce tanto como es la ley de alquileres. Y nos despedimos ya nos tenemos que entonces ir. Hasta el próximo viernes en una nueva emisión de El Derecho en la Vida Diaria.